y nuestra adoración delante de ti. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias por limpiarnos de toda maldad. Así te rogamos que nos ayude a vivir en santidad, Señor. Como uno de estos himnos que cantamos en esta noche. Oh Señor, que habla de que tú ves lo que hay en nuestros corazones. Tú sabes lo que hay. Nosotros queremos decir como el salmista: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa es una necesidad de cada uno de nosotros. Yo necesito que tú me guíes, que tu misericordia se manifieste en mi vida, que tú me cuides, Señor, de las acechanzas y de las ofertas del maligno, y que tú cuides tu iglesia, que tú nos cuides a todos, Señor. Oh, grande y maravillosa son tus obras, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, tenemos anuncios, ¿verdad? Anuncios. La EBDB tiene los anuncios principales. Y hoy iba a estar el hermano Pedro. Yo le comenté algo a Gabriel, lo que yo no sé si es que él vino preparado para predicar o qué. No, yo sé igualdad, yo no siempre tengo mi baraja aquí. Y ya estaba afilando, y más como lo dejamos en la clínica con Daisy, yo pensé ya que no venía, pero está bien. Y cuando este mensaje salga, oren mucho, porque el domingo pasado, a mí me había olvidado que teníamos un invitado, yo lo tenía preparado para el domingo. Y después de reflexionar, digo, anda, pero verdad, mira, ese es le toca al hermano José Elías, ¿cómo es? Zamastra, un apellido. Entonces ahora le toca a Pedro, pero Pedro ustedes saben que está dolorido. Entonces, esta mañana le decía yo a Gabriel, digo, cualquier cosa, pero él se preparó. Vamos a dejarlo a él. La actividad de mañana, el jueves tenemos los caballeros. Seguimos teniendo nuestras actividades. No sé, las damas. Y otra cosa, no sé si se pudieron acordar, Daisy, para ir en la semana que viene a Mamella. El equipo que está trabajando aquí, los que puedan ir a EBDB. Bueno, si Nidia sabe, no sé si ya se pudieron poner de acuerdo para ir a tener la EBDB. Ellos piden 3 días. Y dicen que como los de aquí ya están con los materiales y todo. Sí. Exacto, puede ser de lunes a miércoles, o de martes a jueves, o incluso de miércoles a viernes. Lo que ellos necesitan es saberlo para ellos prepararse y anunciar. Ellos hablaran de un brochure, pero aquí hay uno. Ellos dicen que ustedes lo tienen todo. Digo, bueno, pues está bien. Qué bueno que está a la disposición de que haya un equipo dispuesto a ir a otros lugares a llevar la bendición. No sé si se me queda algún otro anuncio, pues yo voy a llamar entonces a Gabriel y que él venga. No crea que yo estoy medio agripado también. Estas son cosas para la gripe. Bájese agua, ¿te la dejo o me la llevo? Pues Muy bien. Entonces, pastor agripado, yo con un dolorcito de garganta, pero ya mejorando. Pedro por el otro lado, miren, esto, oren por sus pastores que se mantengan fuertes y saludables. Amén. Muy bien, vamos a orar por este tiempo de meditación. Ustedes saben que son menos, ¿verdad? Ustedes saben que lo voy a mandar para acá. Vengan para este lado, vamos a juntarnos para así yo no mirar para ambos lados. Y hasta esto lo voy a mover un poco. Así miro solo para acá, para este lado.
Me excusan, pero es para mirarlos así, verlos y no estar diciendo no y no y no. De que, no. Muy bien. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia. Permítenos entender lo que tú quieres para nosotros en las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Imagínense que un día usted se despierta y cuando usted se despierta va a revisar su cuenta bancaria y la quiere revisar porque tiene muchas deudas que pagar, normal, tiene que pagar quizás la tarjeta, tiene que hacer un sinnúmero de cosas y usted entra a revisar su cuenta para hacer sus procedimientos. Pero cuando usted entra, usted se da cuenta que usted tiene 100 millones de pesos que alguien le depositó. ¿Cómo usted se sentiría? Dígame, porque una pregunta, ¿cómo se sentirían? Ahora, yo le puedo decir a ustedes que ustedes no hicieron nada para ganarse esos 100 millones de pesos que están ahí en su cuenta bancaria. Ustedes no trabajaron para ganarse esos 100 millones de pesos que están en esa cuenta bancaria. Incluso usted se lo cuenta a un amigo de usted y ustedes saben qué le van a decir. Oye, ¿por qué te depositaron esos 100 millones? Eso está como sospechoso. No, ve, retira eso del banco. No, pero que dice que tenía mi nombre, el depósito decía para Andrés La Paz, para fulano de tal, tenía su nombre, usted le pone su nombre ahí. ¿Cómo usted se sentiría con esos 100 millones de pesos? Usted se sentiría bien, usted se sentiría contento, usted recibe algo que usted no sabe ni siquiera por qué, pero está ahí. Miren, el día de hoy vamos a hablar de eso, de por la gracia. Por la gracia de Dios es que nosotros hemos recibido tantas cosas que yo estoy seguro y usted también está seguro que no merecemos. Y eso lo hacemos, eso Dios lo hace por eso, porque hay un atributo de Dios que se llama la gracia. Esa característica de Dios por cada uno de nosotros con la cual Él nos bendice día tras día. El problema principal por la cual nosotros tenemos que hablar y mencionar este mensaje es que muchas veces nosotros pensamos que somos merecedores de la gracia de Dios. Muchas veces pensamos que nosotros somos demasiado buenos o que nosotros somos muy importantes o que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto y Dios tiene que darnos las cosas. A veces le exigimos a Dios para que Él responda y nos dé todas las cosas que nosotros necesitamos, como niños malcriados. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios incluso nos desafía a entender de que todo lo que nosotros recibimos, todo lo que el Señor nos ha dado, es por su gracia para con nosotros. Así que el día de hoy, mi intención es que cada uno de ustedes pueda entender parte de la gracia de Dios manifestada en las Escrituras. Y el primer punto que quiero tocar es que por la gracia de Dios es que no hemos recibido lo que en verdad merecemos. Por la gracia de Dios no hemos recibido lo que en verdad merecemos. Y vaya al Salmos 103:10. Esta parte de su bondad que es la misericordia de Dios. Y vamos a ver dos partes de ella. Salmo 103:10, ¿qué dice el versículo? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lamentaciones 3:22, un versículo muy conocido. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Mis hermanos, si Dios nos pagara a nosotros como verdaderamente merecemos recibir de Dios, ¿qué merecemos? Legalmente la muerte. Legalmente merecemos todo lo malo de Dios. No lo malo, sino la justicia de Dios, que es para mal nuestro, porque hemos hecho lo malo. Yo puedo preguntar, ¿quiénes de aquí antes de ser cristianos no hicieron muchísimas barbaridades?
No levante la mano porque todas la tienen que levantar, pero para que no se sienta mal levantándola, todos ustedes hicieron muchas barbaridades antes de ser cristianos, sí o sí, sí. Y luego de ser cristianos, no pecaron, no han pecado cada uno de ustedes. Entonces, verdaderamente, si Dios nos tratara a cada uno de nosotros sin la gracia de Dios, cada uno de nosotros merecería ser condenado. Y eso es lo que a veces se nos hace difícil entender, de que nosotros merecemos el infierno, de que nosotros merecemos ser destruidos, de que nosotros no deberíamos tener consideración por Dios. Pero hay otros atributos de Dios que influyen en esa justicia divina para con cada uno de nosotros. Dios es justo, puede destrozarnos, puede destruirnos, puede condenarnos en el infierno, pero a pesar de su justicia, hay un freno divino que es la gracia de Dios, que impide, que Dios aguanta, que Dios sostiene por mucho tiempo que nosotros recibamos ese castigo. La palabra de Dios dice en Romanos 5:8, vamos a buscar ese pasaje. Ustedes se lo saben, ¿cuánto nos amó Dios? En que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Murió por nosotros. ¿Y por qué el Señor muere por nosotros? Porque tuvo gracia hacia nosotros. Fue esa persona, y sé que a usted le ha pasado que alguien en alguna ocasión le ha dado un regalo y le dice, toma. Y tú dices, pero ¿y por qué? No, toma ese regalo. ¿Por qué se dan los regalos? Los regalos se dan es por gracia. Si alguien te da, como los angelitos son por gracia. Porque cuando se hacen intercambios de regalos, no se está haciendo un intercambio de regalos, es por gracia. ¿Es por qué? Por beneficio, es un negocio. Ustedes no están esperando, usted da porque usted está esperando. La gracia da sin esperar nada a cambio. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió por ti, Él no estaba esperando que tú murieras por Él. Jesucristo murió por ti para que tú no tuvieras que morir. Eso es la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. La palabra de Dios en Éxodo también dice que Dios es misericordioso, que Dios es piadoso para con nosotros. La misma palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios tiene gracia todavía hoy con los impíos en el mundo. Dios tiene un tipo de gracia que le da la oportunidad de que ellos puedan escuchar el evangelio de Dios, de que ellos tienen tiempo para salvación. Mientras el ser humano está vivo, todavía tiene tiempo para arrepentirse de cada uno de sus pecados. Así que ni el impío no tiene excusa delante de Dios, expresa el libro de Romanos capítulo 1. Y si hoy en día nosotros estamos aquí, si hoy en día no hemos sido consumidos, si hoy en día no hemos sido castigados, eso se debe a la gracia de Dios que ha habido para con cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer entonces? Cada uno de ustedes siempre reflexione en esto. Reflexione en lo que usted se merece. Y cuando usted piense en lo que usted se merece, entonces usted será más agradecido con lo que Dios le ha dado. No mire al otro. A veces yo miro, pero es que el pastor de tal iglesia tiene una iglesia con 1000 miembros y en mi iglesia no hay tantos miembros. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿de cuánto merece Alma Rosa tener una iglesia? ¿De cuántos miembros? De 0, porque ninguno somos buenos. Todos los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, siempre vivamos con gratitud a Dios, con todo lo que tenemos. ¿Tenemos vida perfecta aquí en la tierra? No. ¿Tenemos una vida que podemos decir en la cual nosotros no tenemos ningún tipo de problema? Claro que no, lo tenemos, pero también tenemos bastantes cosas buenas que Dios nos ha dado. Piensa en alguna cosa buena que Dios le haya dado a usted. Piénsala. ¿La tiene pensado ahí? ¿La agarraron? Piénsela. ¿Alguien se anima a decir una de la que tienen ahí? Albelis. La salvación, excelente. ¿Alguien se anima a decir otra, diferente? Familia, muy bien. La vida. Todas esas cosas las merecemos que se han mencionado.
literalmente no merecemos ni la vida, ni la familia, ni la salvación. Sin embargo, porque el Señor es bueno, lo tenemos. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Vivir agradecidos. Lo segundo es que la palabra de Dios se expresa es con relación a nuestra salvación. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. La fe nos conecta con la salvación. Y esta salvación que Dios nos ha dado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios en ese versículo? La fe no es el regalo ahí. La gracia, no, la gracia es la acción de Dios hacia nosotros. ¿Cuál es el regalo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros por gracia, por medio de la fe? La salvación. ¿Y no es maravillosa la salvación que Dios nos ha dado? ¿Ustedes saben cómo el apóstol Pablo lo define? Como una salvación tan grande. Porque definitivamente yo lo entiendo así, yo sé que ustedes también lo entienden así. No hay nada más valioso que eso, porque la salvación es trascendente a esta vida y es lo que ha hecho que nosotros tengamos reconciliación con Dios. ¿Qué dice Tito 2:11? Tito 2:11, lo tengo aquí en otras versiones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué existe la gracia de Dios hoy en día? Porque Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Mis hermanos, yo sé que en el mundo hay muchos problemas. Yo sé que en el mundo hay mucha maldad. Pero ¿quién es el responsable del mal que está en el mundo? Dios. Somos nosotros mismos. Cuando alguien mata a un inocente, ¿quién fue que mató? ¿Dios o el ser humano? Es el ser humano. Existen muchos ateos, muchos agnósticos que andan luchando con eso, diciendo, no, Dios es el culpable del hambre que está en África. Dios fue que ocasionó esa desigualdad, esa pandilla que están allá y todo eso. Dios es culpable de los conflictos bélicos que están en el mundo. Dios no es culpable de eso. De algo que yo sé que Dios es responsable, es de la gracia manifestado a todos los seres humanos para salvación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, sino que todos vengan a la salvación. Y por esa razón es que la palabra de Dios dice que la gracia de Dios se ha manifestado, y la principal razón de la manifestación de esa gracia de Dios ha sido la salvación. Ahora, usted dirá, sí, pero es que la gracia de Dios no es posible que se haya manifestado a todos los hombres. Por esto que tú decías de que en el mundo hay mucha hambre, hay mucha violencia, hay muchos crímenes, hay muchos... Mire, irónicamente, ustedes saben que las personas que más conocen de Dios son aquellas que están pasando por esas necesidades más difíciles. Es decir, las personas tienden a buscar más de Dios cuando están más en prueba, cuando están más en situaciones difíciles, cuando están en hambruna, cuando están en persecución. Los países que hoy en día más crecen en el evangelio verdadero, no charlatán, ¿sabes cuáles son? Los países que están en más problemas financieros, no democracia, sino demografía, de cualquier situación de hambre, de persecución. Esos países que están pasando por esos problemas es donde más crece el cristianismo, donde más crece incluso la fe, no solamente la fe en Dios, sino la gente busca fe en otra cosa. Entonces, mis hermanos, yo creo, y si un ateo ve un día esto, que aún hasta las guerras, los conflictos, el hambre, las persecuciones y la violencia que el mundo utiliza para hacer el mal, aún en medio de esas situaciones, Dios aprovecha y manifiesta una gracia que es mayor a los problemas que puede causar el hombre. Porque de lo contrario, cuando el ser humano está bien, ¿qué empieza a hacer? Se aleja de Dios. ¿Cómo surgieron las grandes potencias del mundo? ¿Bajo qué fundamento surge Estados Unidos? ¿Bajo qué fundamento surge España la Grande? ¿Bajo qué fundamento surge grandes potencias, Alemania y esos países? ¿Cómo fue que surgieron? Surgieron muchos de ellos guiados por el conocimiento de la palabra de Dios. Usted ve Alemania que
en el 1500, basado en el conocimiento de la palabra de Dios, Lutero, la Reforma Protestante, Ginebra, allá en Suiza y todos esos países, en medio de todo, van creciendo, pasando por muchos problemas, se vuelven potencia y todo lo hicieron basado en el conocimiento de la palabra de Dios y en la fe en Dios. Lógicamente, no todos estuvieron haciendo acciones correctas, pero crecieron así. Estados Unidos, ¿cómo surgió? ¿Basado en qué? En el conocimiento, en la gracia y en la palabra de Dios. Pero cuando esas potencias alcanzaron un balance que no dependían de Dios, que estaban bien económicamente, ¿qué pasó con ellos? Empezaron a buscar la desgracia. No la gracia, no por su gracia, sino la desgracia. Empezaron a decir, no Dios, yo no te necesito, como dice Alemania hoy en día. No Dios, yo no te necesito, como dice muchos españoles y muchos de sus líderes que no necesitan a Dios, y cada día es más evidente que a quien necesitan es a Dios. Y están dejando que ocurran problemas allá grandísimos. ¿Por qué? Porque se han alejado de la gracia. El ser humano, cuando está en bienestar, el problema que tiene es ese, de que se hace Dios. Y dice, bueno, antes Dios me suplía, antes Dios era el que proveía mis necesidades, ahora yo la voy a buscar. Ahora yo soy el que va a aportar, ahora yo tengo el dinero, yo tengo las empresas, yo tengo la manufactura, yo tengo todo, así que yo no necesito de Dios. Y se alejan de la gracia. Entonces fíjense que el rico, por eso el rico es difícil que entre al reino de los cielos, porque él dice, yo no necesito a Dios. Sin embargo, muchos de los que viven en desgracia son los que más conocen de la gracia de Dios. Vean República Dominicana. ¿En cuáles son los lugares donde las iglesias más crecen y donde hay más iglesias? En los residenciales donde viven y urbanizaciones donde están los ricos. No son en esos lugares. Donde las iglesias más crecen son en los barrios, en los callejones, en los lugares donde la situación está difícil, porque la gente necesita un refugio y ese refugio solo lo puede encontrar en Dios. Entonces, en medio del problema, en medio de las necesidades, Dios manifiesta su gracia. Pero ¿para qué Dios manifiesta su gracia? Según el pasaje de Tito 2:11, ¿para qué? ¿Están conmigo? Para salvación. Mis hermanos, vamos a suponer que tú tienes 30 años de vida, 34 años de vida. ¿Por qué Dios ha permitido que tú estés vivo hasta 34 años? ¿Por qué no te moriste a los 33, a los 20, a los 15, a los 12, a los 10, a los 9? Por la gracia de Dios. Y si tú todavía no tienes esa gracia de Dios, ¿qué estás esperando? Porque la gracia de Dios es que te ha permitido llegar hasta aquí. No dejes pasar la gracia de Dios. Y hay otro pasaje bastante interesante en Romanos 3:24. Justificados gratuitamente por su, ¿qué? A mí me duele cuando las personas no entienden el concepto de gracia. Porque la gracia que se trabaja, eso lo enseña Pablo también, no es gracia, es salario. Es decir, si tú tienes que trabajar para ser salvo, porque la gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres, si tú tienes que trabajar o hacer algo para ser salvo, ¿eso es gracia o es un pago por lo que tú hiciste? Es un pago. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué trabajo te vamos a poner? ¿Recoger la basura en República Dominicana? Es mucha, pero no te alcanza para salvarte, porque tú eres más pecador que eso. ¿Qué te vamos a poner a hacer? No hay nada que tú puedas hacer, no hay nada lo suficientemente exagerado que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Entonces, si tú no puedes ser salvo por obras, por trabajo, entonces ¿por qué medio tiene que hacerlo? Por la gracia. Hay dos caminos, incluso, si fuera posible, vamos a suponer un caso hipotético de que tú vivieras una vida perfecta, tú estarías cerca de la salvación si tú fueras perfecto. ¿Por qué? Porque no mereces ser condenado. El problema es que nadie es perfecto. Nadie. Entonces, la mejor manera, sabiamente, es tú ir por el camino de la gracia. Pero ¿qué pasa? Eso suena sencillo, pero en la práctica no lo es. Hay cristianos que quieren ser salvos por leer la Biblia. Hay cristianos que quieren ser salvos por si oran. Hay cristianos que quieren ser salvos y que por ir a la iglesia. Si yo no voy a la iglesia, no soy salvo. ¿Dónde dice la Biblia esa? Hay cristianos que quieren ser salvos por dar ofrenda.
No se puede ser salvo por las ofrendas. Hay cristianos que quieren ser salvos por ayudar a los pobres. No se puede ser cristiano por ayudando a los pobres. No, por el bautismo. No se puede ser cristiano porque tú te bautizas. Mis hermanos, no hay nada que nos permita ser cristiano por obra que nosotros hagamos. La única obra viable, la única obra suficiente para nuestra salvación, ¿cuál es? De la gracia de Cristo, su muerte por cada uno de nosotros. Y por su muerte, que fue por su gracia, entonces yo puedo ser salvo. De lo contrario, no hubiese existido la salvación el día de hoy. No entiendo, por ejemplo, no voy a mencionar iglesias adventistas, no la voy a mencionar. Quieren ser salvos por guardar los mandamientos de Dios. Y eso me resulta irónico, porque solo una persona pudo cumplir con todos los mandamientos. ¿Y quién fue? Jesucristo, porque Él mismo lo dijo. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, yo vine a completarla, yo vine a demostrar como humano. Jesucristo, muy buena explicación el domingo con relación a Dios humano, Dios, Jesucristo Dios y Jesucristo humano y Jesucristo divino, 100% la naturaleza combinada, pero eso luego ya lo explicaron el domingo. Ve el mensaje. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Jesucristo vino y como humano cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Entonces ahora yo le digo a Jesús, oye Jesús, yo sé que tú cumpliste la ley que yo no pude cumplir, pero déjame intentarlo. ¿Cómo se debe sentir Jesús cuando nosotros hacemos eso? Yo le digo, Jesús, mira, yo sé que tú moriste para que yo sea salvo, pero déjame sacrificarme yo también para alcanzar mi salvación. Yo quiero, e incluso muchos dicen así, yo tengo mi salvación no como poseída, sino como que yo me la gané. No, yo me gané mi salvación. Y si no, he escuchado personas, y ustedes sean sinceros, que dicen, hey, ese merece ese salvo. Óyeme, es un santo, ese ha sido salvado por cosas que hacen. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Que por obra o por gracia? Por gracia, porque de otra forma ninguno de nosotros hubiera podido alcanzar y tener la salvación. Juan 1:16, de su plenitud nosotros recibimos gracia sobre gracia. Y eso no solamente se manifiesta en la salvación. Gracia sobre gracia implica de que nosotros recibimos la salvación, pero nos seguimos sumergiendo en esa gracia y en esa salvación. Nosotros debemos permanecer en la salvación. Nosotros debemos alcanzar la salvación, no tenerla porque ya la tenemos, sino que ir hacia ella, hacia completar la obra de Cristo en nosotros. Sí, porque la Biblia dice que la salvación se pierde. No se puede perder porque ¿cómo se recibió? Por gracia. Entonces, si se ha recibido por gracia, tú no puedes perder. Ahora, ¿te pueden despedir de un trabajo? Sí, porque de un trabajo tú, si haces lo bueno, sigue trabajando. Si haces lo malo, ¿qué pasa? Te botan, te despiden, en la mayoría de los casos, hay jefes que no, pero en la mayoría de los casos así pasa. Vamos a hacer un juego con Tony. Perdón, Tony, usa usted. Usted tiene a su hijo que está en su empresa, ¿verdad? Él trabaja ahí. Usted lo puede despedir a él, totalmente. Pero usted puede hacer que él deje de ser su hijo. Imposible. Ahí pasa la gracia. Nosotros podemos trabajar en la salvación. Y hay gente que piensan que son salvos trabajando. Y son salvos, aunque se mortifican de que tengo que hacer esto, que si yo peco mañana dejo de ser salvo, que si yo hago esto dejo de ser salvo, se mortifican. Está bien. Pero aún al final y al cabo, son salvos por gracia, no por lo que hacen. Mis hermanos, entendamos eso. Vivamos siempre por su gracia y no por nuestras obras. Ahora, por la gracia de Dios, nosotros hemos recibido el beneficio de servirle a Él. Vamos a 1 Corintios 15:10. Quiero que alguien me lo lea un poco alto, por favor. Y otro Romanos 12:6. Fuerte. 1 Corintios 15:10.
Ok, hasta, vamos a leer Romano ahora, ¿no? Pero hasta servir en la iglesia, hasta servir para Dios, ¿eso es por gracia? Eso es difícil de entender, pero hasta cuando tú haces algo para Dios, eso ocurre es por la gracia de Dios que está en tu vida. Así que mis hermanos, siempre reflexionemos en eso. No piense que usted es un gran cristiano por su mérito, sino ¿por qué? Por la gracia. No piense que usted es la gran cosa en el cristiano. Yo he visto, mire, cristianos que con guardaespaldas, con seguridad y con todas esas cosas, que hay que poner la sombrilla para que el sol no le dé, una sombrilla para que el sol no le dé y un paraguas para no mojarse. Mire, me da ganas de bajarle una gracia y despertarlo, pero muy despierta que no es así. El Señor Jesucristo, manifestando su gracia para con nosotros, ¿cómo anduvo en este mundo? Entonces muchas veces nosotros no creemos la gran cosa y eso no solo pasa con pastores, eso pasa también con miembros. ¿De qué iglesia tú eres? Yo soy primera iglesia bíblica cristiana de Alma Rosa. Ajá, ajá, ¿y qué pasa con eso? No sé, pero en mi iglesia tienen aire, en mi iglesia tienen asientos cómodos, en mi iglesia hay 3 pantallas, en mi iglesia van muchas personas. Ajá, ¿qué te hace ser más que una iglesia que está metida allá en un barrio, que no tienen pantalla, que no tienen luces, que el abanico es de cartón y se mueve manualmente? ¿Qué nos hace diferentes a ellos? Incluso, lo pongo más fácil, todo lo que se ha recibido aquí, ¿por qué se ha recibido? Y conociendo la economía, la mayoría de todos los que estamos aquí, le puedo decir que verdaderamente todo lo que nosotros tenemos ha sido por su gracia. Miren, yo quiero que nosotros abracemos eso. Mientras más servimos a Dios, más podemos ver la gracia de Dios. Es difícil en ciertas ocasiones porque el servicio a Dios cuesta, es sacrificio, pero tú te das cuenta que es un privilegio que aún los ángeles desearían tener. ¿Cuántos ángeles no desearían hacer culto con los humanos, evangelizar con los humanos, como enseña la palabra de Dios? Sin embargo, el evangelismo y el trabajar en la iglesia de Cristo, ¿sabe a quién Dios se lo puso? A los cristianos, a nosotros. Entonces, servir a Dios nos permite disfrutar de la gracia y es por su gracia. Muy bien, vamos ahora a Romanos. Amén. Si yo trabajo por las obras, ¿qué pasa? Si yo intento ganarme la gracia por la obra, entonces no es gracia. En Romanos 12:6 tenemos dones diferentes según la gracia. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Los dones que tú tienes para servir en la iglesia, ¿por qué los recibiste? Porque tú eras bueno predicando, porque tú eras bueno sirviendo. No, los dones que recibimos no es por lo que nosotros éramos buenos, es porque Dios quiso ponerlo nos puso esa gracia. De por sí yo pienso en mí, yo no hablo muy bien, o sea, a veces puedo tener problemas pronunciando algunas palabras, y el Señor por su gracia me dio la oportunidad de enseñar, de tener el don de la enseñanza, del pastorado. Fue por algo que yo hice cuando yo era pequeño. Yo me portaba muy mal de chiquito. Fue por algo que yo hice en mi adolescencia. Fue por algo que yo hice después de adulto. Fue por una ofrenda que yo traje a Dios. ¿Por qué fue que Dios me permitió tener este don? Por su gracia. Entonces, si tú tienes un don, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque solo los cristianos, solo los salvos tienen dones. Entonces, si tú tienes un don, dile, Señor, gracias, porque el don te confirma, no es la confirmación, pero te puede confirmar acerca de tu salvación, porque solo los cristianos, solo los salvados pueden tener dones capacitados por medio del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:5, vamos a leerlo. Y segunda de Timoteo 2:1. No que seamos competentes por nosotros mismos. O sea, yo no me puse yo mismo mi capacidad para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad
nuestro don proviene ¿de quién? De Dios. Yo creo que ese pasaje está bastante claro. Si tú puedes hacer algo para Dios, ¿de dónde que ha venido eso? De Dios. Entonces no hay razón por la cual tú enorgullecerte. Por tu gracia, Dios, yo he recibido lo que tengo. Y 2 de Timoteo 2:1. Entonces nos hace un llamado con relación a eso que Dios nos ha dado, a esa gracia que hemos recibido para servir a Dios. ¿Y qué es? ¿Qué tiene que hacer el cristiano en ese pasaje? Díganmelo, pero para saber que estamos aquí. ¿Qué tiene que hacer el cristiano en la gracia? ¿Qué es esforzarse en la gracia? Según el versículo anterior también que nosotros vimos. ¿Intentar ganarnos la salvación? No, porque ya dijimos que la salvación no se puede ganar, porque es por gracia. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Bueno, en el servicio que yo voy a dar a Dios. Yo no puedo poner excusa a Dios como puso Moisés. No, Señor, ¿y cómo yo iré delante del faraón si yo soy gago? No podía hacer eso. No, pues yo te voy a enviar a Aarón. ¿Qué excusa ponemos a veces delante de Dios para el servicio a Dios? No podemos hacerlo. El apóstol dice, esfuérzate en hacer un servicio a Dios que sea apropiado, digno de la gracia. Esfuérzate. Y el esfuerzo no es fácil. ¿Cuándo es esfuerzo? Por ejemplo, si tú estás en el gimnasio y tú levantas un peso que tú no, 5 libras haciendo músculo, ¿tú crees que te va a volver fuerte? No, porque es un peso que tú puedes levantar, pero por mucho. Esforzarse, ¿qué viene siendo? Levantar un peso que te sea un poco difícil levantar y tú ahí hasta que llegue a 10 repeticiones. ¿Y qué va a pasar con los músculos? Te van a aparecer así como yo no tengo. O sea, pero tienes que ponerte en esforzarte. Pero los cristianos queremos hacer las cosas fáciles. ¿Vamos a servir a Dios? Sí, pero si no hay lucha. Si se coge lucha, ahí yo no entro. ¿Vamos a dar con generosidad? Eso es uno de los dones. Sí, pero si es mucho de mi dinero, yo no me ponga ahí. Vamos a hacer, déjame ver, bueno, la sabiduría, el discernimiento, el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, si me toma más tiempo que una serie de televisión, entonces no. O si es a la hora de que yo veo la novela, entonces no. Mis hermanos, participar en la gracia de Dios es gracioso, o sea, es bueno, es maravilloso, pero requiere de nuestro esfuerzo. Pongo un ejemplo. Dios me ha dado la gracia, y el hermano Andrés Lapáez ha podido disfrutar de eso, de ir a varias iglesias bíblicas, a disfrutar de su culto y poder predicar allí. Pero antes de en esa iglesia invitarme y conocerme y cosas así, ¿qué tuvo que pasar antes? Tuve que predicar, no solamente aquí, sino en las calles, y ahí gente me fueron conociendo, y ahora me conocen en algunos lugares y me invitan, porque yo soy buen predicador. Obviamente que no, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios. Y líbreme Dios que un día diga, no, yo soy un duro predicando, yo soy el John MacArthur de esta era, que en paz descansa. No, yo soy fulano, yo soy el Spurgeon de este tiempo. Nadie es nada de eso, mis hermanos. Incluso a esos predicadores que le ponen título, por ejemplo, el príncipe de los predicadores, usted puede estar seguro que nunca ellos se autodenominaron así. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que si algo ellos habían recibido, ¿por qué lo habían recibido? Por la gracia de Dios. Muy bien, lo último que quiero comunicarles es que por la gracia nosotros tenemos todo lo que necesitamos y no nos hace falta más nada. No pongan anuncio hasta que después de que termine, porque entonces... 2 de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Según ese pasaje, ¿qué le hará falta a usted para practicar la gracia? ¿Qué le hará falta? Según ese texto. Dice que no le hará falta nada. Para servir, todo. Para enseñar, si Dios le ha permitido ese don, todo lo tendrá. ¿Por qué? Porque ha sido por la gracia de Dios. Segunda de Pedro 1:3 lo dice todavía mucho más claro.
Búsquenlo y pónganlo en pantalla. Segunda de Pedro 1:3 dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas con su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros decimos, no, Señor, es que todavía me faltan cosas, yo tengo muchas necesidades, pero el pasaje dice que no. El pasaje dice que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad y a la piedad, ya nosotros las tenemos. Mis hermanos, yo creo que tú tienes todo lo suficiente para participar en la gracia que ya tú recibiste de la salvación. Es decir, ninguno de los que hemos sido salvados tenemos algún pretexto o alguna excusa para nosotros decir, Señor, yo debo estar inhabilitado para servirte a ti porque no puedo hacer tal cosa. Y no es eso lo que dice el texto. Los textos, mejor dicho, porque leímos dos y podemos leer algunos otros. El texto lo que nos está explicando claramente es que el Señor se ha preocupado no solamente por salvarnos, sino por permitir de que nosotros en el servicio que damos a Él, el Señor nos ha completado y nos ha ayudado de manera especial. Que dice Hebreos 4:16, ustedes lo saben. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de ¿cuál? Y allí que vamos a tener, vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. Imagínense que usted, esforzándose en la gracia, viviendo la gracia de Dios, le pasa algo. Acérquese al trono de gracia y su socorro vendrá de allí. No sé cómo, no le puedo explicar todo esto, pero literalmente pasa. Y le voy a poner el ejemplo con uno de mis escritores literalmente favoritos. Uno de ellos, porque me he dado cuenta que tengo varios, y es Bunyan. ¿Sabe qué pasó con él? Él disfrutó la gracia. Él se esforzó en la gracia. Él vivió la gracia. Pero oiga, ¿dónde? En una cárcel en Oxford, en Bedford, uno de los sitios, se me fue ahora, en una taberna, metido, una caverna, un hoyo donde él no veía la luz, trancado ahí, él pudo disfrutar de la gracia de Dios y no le hizo falta nada durante 10 años. Y en ese tiempo, mientras él disfrutaba de la gracia de Dios, escribió, y entiendan esta palabra, el bendito libro del progreso del peregrino. Y bendito porque ha bendecido mi vida y la de millones de cristianos, no uno ni dos. Pero ¿qué él tuvo que pasar? Pasó por un momento difícil. Satanás, por medio del emperador, del rey, creo que se llamaba Enrique, lo meten a la cárcel y dice, bueno, este hombre se puede utilizar allá afuera en el evangelio porque John Bunyan era muy activo. Dice, no, yo no lo quiero afuera, tránquenlo. Y el Señor dice, bueno, pues ahí se va a manifestar mi gracia. El cristiano regular, ¿qué hubiera estado haciendo en la cárcel? Va Álvaro, Señor, pero ¿y por qué tú me metiste aquí? Óyeme, Señor, pero esto es un lío, yo no entiendo, pues yo lo que te estoy sirviendo y vienen y me trancan. Y viene y me pasa esto, viene y me da este problema de salud y nos vivimos quejando y no vemos la oportunidad de nosotros ver cómo Dios quiere manifestar su gracia en medio de cada una de esas circunstancias. Ah, no, pero que ahí él estuvo 10 años. Y en esos 10 años trancados, nosotros los dominicanos, yo estoy seguro que no hubiéramos escrito nada. Hubiéramos estado enojados y peleando con Dios todo el tiempo. Pero por la gracia de Dios, que Él le permitió a Dios escribir un libro que no es inspirado, no me vaya a confundir, no es de la Biblia, pero un libro tan valioso, basado en la vida y el caminar cristiano. Y un final épico que es digno de es mejor que cualquier película de Hollywood. ¿Cómo termina ese libro? A mí me encanta bastante, porque es el final de la vida cristiana. ¿Cómo terminaremos nosotros aquí en este mundo para ir a ver a nuestro rey? Y él ilustra al rey como superior al rey que lo estaba trancando de este mundo. El rey de este mundo lo estaba trancando a él en una cárcel. Y sin embargo, por más que lo intentan trancar, al final hay un rey superior al rey de este mundo que le estaba esperando para recibirle por gracia. Pero él tuvo que pasar por problemas y circunstancias.
difíciles. Mis hermanos, yo le doy gracias a Dios por todos los trabajos que estoy pasando. Usted tiene que darle gracias a Dios por todos los trabajos que está pasando. Dele gracias a Dios por todos sus problemas de salud. Dele gracias a Dios por su dolor de garganta. Demos gracias a Dios por Pedro que tiene, él está escuchando ahora, yo lo sé porque yo hablé con él. Demos gracias a Dios por Pedro que se rompió ese pie, que va a ser Dios con él en ese momento. ¿Ustedes no creen que Dios puede obrar de una manera especial con con Pedro en medio de esta circunstancia que él tiene? Lo mismo pasa con nosotros. Disfrutemos de la gracia de Dios, aun cuando eso implique la pérdida de la vida de un ser querido, incluso la pérdida de la vida nuestra. Cuando perdamos nuestra vida, pidámosle a Dios que hayamos vivido en tal gracia, de que esa gracia haya impactado a otro, como decía un escritor y teólogo cristiano. Tu vida dependerá de cómo tú impactes a otro viviendo en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? ¿Vamos a disfrutar la gracia ya cuando estemos en nuestra cama? ¿O empezamos a disfrutar de la gracia de Dios ahora? Señor, gracias por este arroz con huevo. Tú no sabes para lo que Dios te está preparando. Señor, gracias porque no tengo dinero. Señor, gracias porque sí tengo. Gracias, Señor, por este banquete. Gracias, Señor, por mi vehículo. Gracias si no tengo. Gracias, Señor, por mi matrimonio. Gracias si soy soltero. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias si soy desempleado. Gracias, Señor, en cada momento. Démosle gracias a Dios y tratemos de disfrutar de lo que Dios nos está permitiendo en ese momento y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? Señor, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Qué